Vamos a leer allí en Hechos, capítulo 2, verso 43 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, este texto que nos habla de, la vida de los primeros creyentes, esto de compartir todas las cosas es importante, el compartir, ¿sí? Y ellos lo hacían de una manera muy llamativa. También en esa época, a pocos kilómetros al este de Jerusalén, estaban los líderes esenios de la comunidad de Qumran, que luego estuvieron allí y se encontraron esos pergaminos, esos manuscritos de mucha antigüedad. Ellos se habían comprometido a tener en común sus propiedades, y los miembros de esa comunidad monástica entregaban todo su dinero y posesiones cuando se iniciaban. Ahora, por supuesto que en la vida el Señor a algunas personas llama a hacer este tipo de una pobreza, un llamado a una pobreza total y voluntaria. Francisco de Asís, la Madre Teresa, aquí en Argentina hemos escuchado del pastor Osterman, entre otros, más de un siglo, ¿no? Me contaban allí en Santa Fe, donde él pastoreaba la iglesia, su única propiedad era un catre y una mesita de luz. Él no tenía nada. Vivió así, en ese tipo de pobreza. Pero ese es el llamado para algunas personas. Esto tenemos que tenerlo claro también. La vida humana no consiste en la abundancia de nuestras posesiones, pero no todos los seguidores de Jesús son llamados a este tipo de entrega. La prohibición de la propiedad privada es una doctrina política marxista y no es cristiana. Además, hasta en la iglesia de Jerusalén, donde se practicaba esto, no todos habían hecho esto de entregar todo. Eran actos voluntarios, pero en el verso 46 dice que los creyentes estaban partiendo el pan en las casas. O sea que no todos habían vendido sus casas y sus muebles, ya que había casas para reunirse. Y el otro caso que se menciona en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira, allí en el capítulo 5, el castigo para ellos no fue porque retuvieran parte de su propiedad, sino porque mintieron, que habían ofrecido todo cuando en realidad estaban guardándose una parte. El pecado no fue la avaricia, sino el engaño. Pedro fue muy claro cuando dijo: tuya era antes de venderla, y una vez vendida, tuyo era el producto de la venta.
En otras palabras, todos los cristianos debemos hacer una decisión consciente delante de Dios respecto a cómo vamos a usar nuestras posesiones. Por supuesto que no debemos eludir el desafío que presenta este texto. Aquellos primeros cristianos se amaban unos a otros, y creo que allí está el centro de la cuestión. No de esto no debe sorprenderse, porque, bueno, no solo allí los primeros cristianos, y aún durante los primeros siglos, los cristianos amaban tanto a sus hermanos que cuando eran esclavos los compraban para hacerlos libres. ¿Sí? Esto es así. Esto es parte de la historia. Los cristianos iban a la subasta de esclavos y los esclavos que eran cristianos hacían la seña del pez con los dedos para hacer saber que ellos eran cristianos, y había cristianos que los compraban para hacerlos libres. Entonces el compartir, ¿sí?, que está muy bien, en hacernos parte de la necesidad de nuestros hermanos, ¿sí?, a veces desprendiéndose de algunos de los bienes materiales, otras veces, y creo que es lo más importante, interesándonos, sabiendo qué le pasa al hermano, qué está viviendo, qué le falta, porque el amor debe movernos a hacer actos de servicio, de compartir con las personas con los demás hermanos. No necesariamente, o sí, bienes materiales, pero también nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro sentimiento de que nos interesa lo que le está pasando. Si está sufriendo, si necesita atención, si está pasando alguna situación de crisis. Es muy importante que el amor que nos da el Señor se transforme en actos de servicio hacia nuestra comunidad, ¿sí? Y esto es lo que sí importa, el poder compartir con aquellos que lo necesitan. Así que esto es lo que el texto nos enseña y debemos tener presente. Compartir con aquel que necesita, compartir nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra bondad, y bueno, si hace falta también esos bienes materiales para que no haya hambre dentro de la comunidad. Que Dios les bendiga.